Hola amigos de 5 días, buenas noches. Estamos hoy con un amigo, artista, un cantautor, Juan Ahumada. Juan viene de la tierra de México, de ese país que le ha dado al mundo tantos cantantes, tantos cantautores. Bueno, y Juan es uno de ellos. La verdad es que hay veces que he ido a lugares donde está Juan Ahumada cantando y tocando sin saber, y la verdad es que le hace a uno la noche. Pues ahora justamente ha tenido en Casa de Teatro una celebración creo que ya son 16 años que tiene Juan aquí, pero él mismo va a ser quien nos va a contar parte de su historia y cuáles son esas canciones preferidas que les gusta hacer y por qué escogió esta tierra para vivir, por qué se quedó en la República Dominicana. Juan, bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Qué Muchas rico gracias. se oye la guitarra ahí de fondo, ¿verdad? Ay, claro, es un instrumento muy versátil, muy fácil lindo de transportar, todo. Es muy útil, sí, por eso yo creo que a eso se debe que sea tan popular, ¿no? Sí. Es un instrumento que lo llevas a donde quiera. Sí, donde quiera. Que te acompaña. Juan, ¿cuánto tiempo tienes ya en nuestro país? Tengo 16 años. Yo llegué bueno, en el 2012. lo dije bien. Ya tenemos 16 años contigo aquí. Así Qué bien. es. Llegaste y no sabías que te ibas a quedar. Bueno, sí, ya tenía la idea. Ya tenía la idea. Realmente yo llegué aquí porque mi esposa es dominicana. Yo antes de llegar a vivir aquí estaba en la ciudad de Monterrey, ahí hacía mi labor como cantautor. Y mi esposa fue a hacer una maestría allá. ¿Conociste a tu esposa ya haciendo maestría? O sea que ya viniste para quedarte. Sí, prácticamente sí. Y nos enamoramos y tuvimos la idea de venir para acá. Y aquí estoy. Dios mío, ya tienes 2 hijos. Dos lindísimos niños. Bernardo y Sebastián, de 13 y 9 años. Dios mío, como pasa el tiempo, ya tienes 16 años en este país. Bueno. Háblame un poquito de México y esa cuna de artistas y de cuándo comenzaste tú esta preferencia por el canto y tocar, pues por la música. Mira, México, como decía un amigo en una ocasión, es un pueblo de cantadores. Yo siempre he dicho que el dominicano nos lleva de calle para bailar, sí, pero el mexicano le gusta mucho cantar. Sí. Entonces no somos tan percusivos, somos más de tocar guitarra y todo eso. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales hay tanta gente que toca guitarra, canta, compone en México. Tú sabes que mi país ha dado muchos compositores famosos: Agustín Lara, Armando Manzanero, Vicente Garrido, María Grieber, toda esa gente. Y mi origen, o mis inicios en la música son desde que yo tengo uso de razón. ¿Desde que te recuerdas? Desde que yo me recuerdo ¿Cantabas? de niño, ¿Cómo de pequeño. era? Yo nací en un pueblo de Veracruz que se llama La Laja, que es municipio de Osuluama. Y es un pueblo pequeño de petroleros y pescadores. Y desde que yo era niño recuerdo, veía la televisión, veía los programas aquellos de rock y toda esa cosa. Y yo me quedaba viendo eso ahí y yo decía que yo quería hacer eso. Agarraba la escoba de mi mamá y la tocaba. Yo creo que ya era algo que lo traía. A veces también me entra la duda, digo, ¿será que yo nací para esto? Pero no, yo he hecho mi rollo para atrás y sé que sí, estaba predestinado a esto. Sí. ¿En tu familia no había músicos? Sí, mi abuelo materno hacía un género de música regional que se llama guapango en México, era guapanguero. Y por lado de mi abuela paterna había un tío, te estoy hablando de fines del siglo XIX, que era violinista. Entonces yo creo que por ahí viene. Y por el lado de mi mamá hay muchos tíos, primos que les gusta tocar, pero el único que se dedicado a esto de profesión. Fui yo. De profesión. Sí. Entonces, de pequeño comenzaste con la guitarra, específicamente. Mira, yo siempre he dicho que yo empecé a aprender viejo. Yo empecé a tocar guitarra, yo creo que a los 14, 15 años. Después de insistirle mucho a mi mamá que me comprara una guitarra. Porque no quería, pensaba que... No quería. No quería que te dedicaras a ser músico. No quería. Muchos padres tienen esto, que dicen, bueno, pues que el músico es desorganizado, un poco bohemio. Sí, yo creo que sí. Más que nada hay mucho de eso, ¿no? Mucha creencia. Pero yo siempre he dicho que no es necesario ser músico para hacer esas cosas. Claro. Pero sí se le relaciona mucho. Mi papá, más que nada por eso, ¿no?
Sí. Pero fue tanta mi insistencia que un día mi mamá dijo, bueno, vamos a comprar una guitarra a este muchacho. ¿Y qué pasó después de que tuviste esa guitarra en las manos? Pasó algo muy curioso. Yo estuve practicando como un mes, era una guitarra muy barata y tenía cuerdas de metal. Eso me lastimaba los dedos como no tienes idea. Yo creo que estuve practicando como un mes y yo no le saqué ni un acorde a la guitarra. Yo dije, agarré la guitarra y dije, esta cosa no es para mí. ¡Pum! La puse ahí. ¿Y cómo te diste cuenta? Ah, bueno. Después de eso, a los pocos días yo siempre fui fanático y admirador de un cantautor mexicano que se llama Oscar Chávez, un folclorista. Que siempre he dicho que yo que el día que lo conozca le voy a decir por tu culpa. Ella vive. Soy esto. Por tu culpa yo ando en esto. Oí una introducción de guitarra de un tema peruano que se llama La Flor de la Canela. Sí, con un claro. guitarrista colombiano que se llamaba Mario Ardila. Y a mí casi me hace llorar eso. Después de que había dejado la guitarra por un lado, vi eso. A los dije, 14 no, años. 14, 15 Sí. años. Y dije, no es posible, o sea, yo tengo que aprender. Y de ahí la retomé y hasta la fecha. La retomaste, pero con la misma guitarra. Sí, la misma guitarra. La misma guitarra. La ¿Y misma cuándo guitarra. cambiaste de guitarra entonces? La guitarra ya, yo creo que como a los dos años. O 3 sea que le años. sacaste música a la primera guitarra. Claro, claro, Le con esa sacaste. guitarra anduve dando vueltas y empezaron las serenatas y todas esas cosas. Me metí a una rondalla que se estilaba mucho allá en la preparatoria. Y ahí fue donde yo empecé a tocar, a subirme a un escenario. La primera vez que me subí a un escenario fue en un evento del pueblo con la rondalla. Me acuerdo que me temblaban las piernas. Imagínate, éramos como 20 gentes ahí y yo estaba así, temblando. Que hasta la fecha no se me quita, ¿eh? Ah, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? No, ¿Todavía no. te da nervios? Todavía dan nervios. Sí. Sí, claro. ¿Y por qué lo atribuyes? No sé, Porque ya eres un profesional en esto. no sé. Yo Sí. creo que a muchos les pasa, Sí. a mucha gente Pero les pasa. cuéntame un poco de esto. El nervio te da cuando vas a iniciar solamente. Cuando voy a empezar. Y ya luego, pues... Sí, dependiendo también de la situación, Claro, ¿no? claro. A veces son presentaciones muy, muy formales. Sí, A veces sí. son presentaciones así que son cuando son a nivel de teatro, que tú sabes que todo el mundo está ahí. Ujú. Sí, cualquiera le da nervios. A mí me tiemblan las manos. Y entonces, ¿cómo puedes? No, me empiezo a tocar y me están temblando las manos. Pero después que generalmente termino la primera canción y que hay esa conexión con la Sí, gente, sí, sí. los nervios se disipan. Nos vamos a ir a la pausa, Juan, pero vamos a hablar en ese segmento próximo de eso que defines tú y lo definimos todos. Yo creo que incluso el que no habla en público, el que no es artista, esa frase de la conexión con la gente, ¿cuánto vale eso? Volvemos. Cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Amigos, Juan Ahumada nos acompaña en esta ocasión. Juan es cantante, guitarrista, cantautor, o sea, también escribe canciones. Juan me hablaba en el segmento anterior que todavía le da nervios a veces salir al aire, claro, dependiendo de qué tan importante sea esta función. Y me mencionabas, Juan, esa frase que creo que todos hemos experimentado la sensación de esta frase y es conectar con la gente, conectar con el público. ¿Qué tan importante es esto? Conectar con el público en un momento dado, y si hay presentaciones en que nunca conectas, hay otras que conectas desde que entras, ¿cómo se da esta sintonía con el público? Bueno, es algo que lógicamente no se ve. Se siente. Se siente. Se siente. No sé, es algo hasta cierto punto, podríamos decir que hasta mágico, ¿no? Sí. Tú te paras enfrente Sí. de una gente y a veces ves el público, tú cuando Sí. subes, sobre todo cuando son en esos lugares que son un poco informales, Sí. tú te subes y observas, dices, ay, Dios mío. Y te pasa, ¿eh? Que tú ves y este público se ve que, voy para aparte aquí. Oye, y a veces te empiezas un tema y esa gente de una vez, desde el inicio, conecta. ¿Qué es conecta? Que tú sientes esa complicidad con la gente.
que la gente empieza a cantar lo que tú estás cantando, empiezan a ver. Eso te iba a decir, sonreír. Juan. ¿Qué le pasa al cantante, al autor? Además, a veces también es el autor. Cuando ve que comienzas a cantar y el público te sigue atrás, ¿cómo te sientes? Claro, eso es muy, muy satisfactorio. Sí. Porque al final de cuentas, yo siempre he dicho una cosa, mira, que los que, al menos en lo que a la música respecta, yo siempre he pensado que la gente que estamos en la música somos bastante ególatras. Porque hay que ser muy Claro, ególatra claro, es verdad. Y para le subirse gustarle a un mucho el escenario aplauso. enfrente de la gente Sí. y enfrentarse a ese miedo. Yo siempre he pensado, entonces para nosotros, al menos en mi caso, o muchas veces pasa, es avasallador cuando la gente no te hace caso. Claro, Te acaba, claro. te aniquila, te quita las ganas. Ya lo que quieres es terminar e irte. ¿Me Sí, entiendes? sí, claro. Y hasta te pones de mal humor Sí. o sea, a mí me pasa, te lo digo sinceramente. O entonces en tu casa debe ser un poco tu esposa cuando tú llegas y no te ha ido tan bien, no debes de ser tan fácil en ese momento, ¿verdad? No, yo no soy fácil nunca. La pobre. No, pero sí, realmente es así. Y lo manejas, todo depende de las circunstancias también, ¿no? Los A artistas veces son más sí. difíciles. ¿Perdón? En general los artistas son más difíciles ¿En qué sentido? en temperamento. Por eso mismo de que tienen algo de ego, pues muy, vamos a decir, abultado. Los artistas en general. Tenemos, no tú. yo pienso que la gente que estamos dentro del arte tenemos algo de eso. ¿Eh? No tenemos algo que nos hace un tanto diferentes en la personalidad, en todo eso, ¿no? Yo he conocido grandes artistas que son súper tímidos. No sé cómo lo hacen. No, que son mucho más tímidos que yo y que son grandes artistas. Pero también por otro lado, conozco artistas que son grandes y que son completamente extrovertidos. Sí, completamente. Es más común. yo Hay de creo. todo. Sí, hay de todo. Pero yo creo que el artista, aunque sea introvertido, se va soltando con el tiempo. Claro, porque la música es el medio. Claro. Yo siempre he dicho que yo aprendí a tocar, digo, aparte que ya lo traía, yo siempre fui muy tímido. O sea, de una cierta edad, yo a esa edad de la adolescencia yo era súper tímido. Y ese fue mi modo de mostrarme. Exacto. De hecho, a veces hay gente que cuando me conoce me dicen que yo no soy muy expresivo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo a veces digo, no, es que sabes que... Entonces a veces me dicen, oye, pero una persona que es tan así como tú, ¿cómo es posible que haga estas canciones? Exacto, Digo, porque exactamente. precisamente es por eso, porque yo Exacto. expreso lo que yo siento por medio de las canciones. ¿Qué tanto escribes y qué tanto interpretas de otros autores? Claro, siempre se interpreta más de lo que se escribe porque es lógico, pero escribes mucho, te gusta, disfrutas escribir. Escribo menos de lo que yo quisiera. ¿Por qué? ¿Por tiempo? No sé, es como que a veces te llegan oleadas Inspiraciones. de que hilas un tema tras otro. ¿Tienes alguna canción preferida que tú hayas escrito, Juan? Hay varias. Hay muchas. Hay, ¿Te animas a tocarnos un pedacito de alguna? Bueno, voy a hacer una canción que precisamente habla de la razón por la cual yo llegué a vivir aquí. Se la escribí a mi esposa. Te voy a hacer un fragmento. Sí. Con sus pasos silentes, tras una gran sonrisa que escudaba su timidez, de modo tan sencillo dio cuenta del designio de ser mi cauce, yo su pez. Después por consecuencia tendimos los pasados en largas horas de narrar días amargos dulces y al resguardo de las luces dimos vida a un ancho río de amor. No hubo música de fondo, ni luces surcando el cielo, solo un abrazo tímido, sencillo como esto empezó.
sencillo como esto empezó. ¡Wow! ¡Qué bella letra! Preciosísimo. Entonces, Esa es una de mis ¿esa la favoritas. sacaste al llegar al país, No, cuando viniste? esa la escribí cuando o sea, mi esposa vino a vivir para acá. Ella terminó su maestría, quedamos de que yo iba a venir para acá, pero hubo un lapso de tiempo que nos dejamos de ver. Sí. En ese lapso de tiempo surgieron varias canciones. Una de esas canciones fue esta, Consecuencias. Yo la escribí antes de venir para acá y la grabé antes de venir para acá. Pero de hecho un CD que desgraciadamente no lo traje, se llama Consecuencias. Sí, Y es por esta canción. Es por esta canción y esa es la temática. Sí. Esa es la idea, o sea, cómo la conocí, cómo llegué aquí, cómo llegué a vivir acá. Cambió tu vida. Cambió tu Completamente. vida totalmente. Completamente. Un cambio de vida, un cambio de país, Totalmente. un cambio de todo. ¿Y cómo evalúas hoy en día este cambio de vida en la República Dominicana, con gente diferente? Ha sido positivo, realmente ha sido positivo, porque imagínate, por lo pronto tengo dos muchachos que adoro, que los Sí. quiero mucho, los Sí, amo. Sí. A mi esposa, lógicamente, a Patricia. Y por ese lado yo estoy contento. Por el lado del asunto de la música me ha dado un poco más de lucha. Porque México es más musical todo. Más musical, más grande, tiene un poco más de posibilidades. Pero por otro lado, me ha permitido conectar con gente que nunca me imaginé que podía conocer. Juan, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos vamos a ver dónde te podemos ver, dónde estás generalmente, cuáles son pues las apariciones que haces en público y todo eso. Volvemos, amigos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Justamente hoy, viernes, en Casa de Teatro, donde vas a celebrar tu aniversario de estar aquí, Juan. ¿Cómo es el show? Explícame. Viene siendo una celebración de los 15 años de haber llegado a Casa de Teatro. Llegaste a Casa de Teatro, háblanos de eso. Sí, yo empecé, tuve varios años trabajando ahí, desde el 2003. De lo que te hablaba ahora, el hecho de entrar a ese círculo me ha permitido conocer gente Como Freddy increíble, Ginebra, ¿verdad? como Freddy, músicos súper talentosos, a los que he tenido acceso y con los que he tenido el gusto de tocar y de trabajar junto a ellos. De los músicos de aquí que te has podido pues tener un acercamiento, una amistad, ¿cuáles son los que más admiras? Y Bueno, personalidades como la que acabamos de mencionar. Me imagino que Freddy fue de los primeros que te abrió las puertas, como hace con muchos artistas. Sí, claro, fue Freddy Ginebra en Casa de Teatro. Músicos, bueno. Edgar Molina es un percusionista que aparte tengo el gusto de decir que es mi amigo. Es un músico, un folclorista que está haciendo una labor increíble en este país de estudio de la música dominicana. Toca muchos instrumentos de percusión y es un estudioso de la música. Otro gran músico de este país con el que he tenido el gusto de tocar ha sido Peter Nova, bajista y productor. Y así hay otros, por ejemplo hay uno que no es dominicano, pero es cubano, Julián Fernández. Que vive en el país. Vive en el país. Sí. Los cubanos también son muy musicales. Y grandes músicos. Sí, grandes músicos. Tremendos músicos. Y aquí, en República Dominicana, te lo digo yo como extranjero, a mí no me deja de sorprender la cantidad de gente talentosa que hay. Sí. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pero en la música,
yo no me dejo de sorprender, yo ya varias veces que digo, no, pues sabes que yo me retiro. ¿Verdad? Qué bien, qué De buen verdad, gesto. hay unos muchachos que son unos jovencitos que son increíbles. Qué bueno. Bateristas, bajistas, guitarristas, compositores. ¿Cuál va a ser el repertorio de esta noche, Juan? Bueno, vamos a hacer canciones de mi autoría, lógicamente, y vamos a estar intercalando temas de la trova. Sí, tienen que siempre intercalar, porque por más bellas que sean las canciones de tu autoría, si no son muy conocidas, pues entonces se cae un poco el público. Claro, tiene que hacerlo uno de ese modo. Sí, Tiene uno claro. que hacerlo de ese modo. Sí. Y así será. Se van a intercalar canciones mías con temas ya conocidos. Canciones Eso. de Pablo, de Silvio, Exacto. Serrat. Sí, que te he oído y la verdad es que lo haces muy bien. Bueno, yo quiero terminar este espacio, Juan, con algunas canciones más que nos toques. ¿Qué nos puedes tocar? Algo de Pablo, de Serrat, no sé. A ver, vamos a ver una de Serrat, ¿no? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las pañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena tengo amor, sueños y penas yo, que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y obscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Bueno, Serrat es para mí lo máximo. ¿De quién tenemos más influencia nosotros los dominicanos encuentras en la música? ¿Y por qué, quiénes son nuestros preferidos? Tú como extranjero, ¿cómo lo ves? Los preferidos. Sí. No, pues Yo después te voy a decir los míos, pero dime tú como extranjero, ¿qué crees? Les gusta mucho la música mexicana. Sí, mucho. A mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí que conocían a Jorge Negrete, conocían a Sí, Pedro Infante, sí, a Javier sí, Solís, Sí, mucho. a muchos cantantes. Sí. Yo siento que ha influido mucho la música mexicana aquí, Sí, pero también la mucho. música de España ha influido. Eso te iba a decir. Yo creo que la música de España y la música mexicana son las que más han influido. Y yo creo que no solamente aquí, en el mundo hispanoparlante, España y México pues se llevan la delantera. Los cubanos también Cuba son también. nos influyen mucho, pero yo creo que más aún España y México. Sí, México, yo entiendo que fue a raíz de la difusión que tenían unas estaciones de radio muy, muy poderosas en el DF. Sí. Había una que se llamaba la XFW, creo. Se oía lejísimos. Entonces toda esa música llegaba aquí y la escuchaban. Sí. También tengo entendido que en la época del trujillismo venían muchos Sí, artistas de México. muchos artistas. Y hasta la fecha siguen llegando, ya no, pienso yo que en el mismo número, pero sí, yo siento que hay mucha influencia, como tú dices, de México, España y Cuba. Yo creo que esos tres. En la época trujillista, pues a La Voz Dominicana me cuentan cómo todos los artistas del mundo venían, y tengo una tía que los iba a ver y me contaba siempre de esa época, y parece que todos visitaban al país. Pero definitivamente Cuba ya después con esa nueva trova influyó mucho, ya no era la misma apertura, claro, con Trujillo, porque era otra, vamos a decir, otro tipo de música. También ya el mismo Joan Manuel es otro tipo de música que nace también con la nueva trova, todo esto.
y que a mí me encanta. La verdad es que yo lo disfruto muchísimo y esas noches bohemias, y volvemos al punto que iniciamos, en que no necesariamente un artista tiene que ser bohemio. Tu estilo de vida, por ejemplo, tú tomas alcohol, por ejemplo. No. Yo he entrevistado a muchos cantautores que me dicen, pero es que yo no tomo alcohol, yo me puedo acostar tarde porque estoy trabajando, porque es que hay esa conexión entre, por ejemplo, el alcohol o el desorden de vida con el artista. No necesariamente, como no, todo. no es necesario. Yo conozco gente de todos los extremos. Claro, Pero que no tiene que ver con la profesión. En mi caso personal, yo no bebo, no fumo. Exacto, no tiene nada que ver. Y realmente me gusta más estar en la casa. Claro, componiendo y tocando. cada vez que voy a tocar. Ah, claro, y muy importante, para mí es básico el tiempo. El espacio. Sí, el espacio para hacer, para cuando crear. los muchachos vuelven a la escuela y todo ese espacio queda para uno. Ahí es que uno empieza. Claro. Habiendo gente alrededor es muy difícil. Es muy difícil. Juan, nos tenemos que despedir, pero despidámonos con una canción. Claro. Vamos a hacer... Esta fue la primera canción que yo escribí en mi vida. Wow. Y es un son, Se llama Canción a un duende triste. Es tu dolor lo que impulsa, el que para esta canción, el que para esta canción es tu dolor lo que impulsa, que nace de la emoción que mi corazón expulsa. Contigo no existen horas, diluyes veloz el tiempo, diluyes veloz el tiempo, contigo no existen horas. Cuando tus ojos contemplo, giran las aves. Canoral, no temas, niña, la noche, y llora si es necesario, que es el llanto incensario de tus